Estudiantes, buenos días. Comenzamos ya con el capítulo 2, Transiciones Políticas e Ideológicas de la Unidad 1 del módulo 11. El capítulo 2 nos da una pequeña introducción explicándonos que no todos los cambios proceden de un movimiento armado, de una acción violenta. Nos habla también de que hay cambios de forma gradual y que más que revoluciones se trata de evoluciones. Una revolución nos lo explican o nos lo da a entender como un cambio rápido. Violento no necesariamente significa de un conflicto armado, no necesariamente significa de una guerra. Entonces habla de un cambio repentino. Y aquí nos dice, más que de revoluciones, se trata de evoluciones. ¿Qué quiere decir? Un cambio más lento, un cambio gradual. Existen personas llamadas politólogos y entonces que estudian la política. Aquí vamos a entender lo que es la política, que es diseño y ejecución de acciones públicas para la organización de la sociedad. Teniendo esa definición en mente, bueno, tenemos la idea de lo que es un politólogo y qué es lo que estudian. Ahora bien, uno de ellos, Seymour Martin Lipset, quien considera que a medida que el crecimiento económico genera mayores niveles de educación, urbanización e ingreso, se gestan las condiciones para una transición del autoritarismo a la democracia. La palabra democracia creo yo que tendrán que investigarla. Es el poder ejercido por el pueblo en una definición muy ambigua, muy rápida. Tendríamos que dedicarle un poco más de tiempo para entenderlo. Y bueno, este comentario de Martin me trae a la mente eh, el mismo postulado de Carlos Marx. Regularmente relacionamos Carlos Marx con el socialismo y el socialismo con malas prácticas, malos gobiernos, malestar general. No tendría que ser así, el socialismo busca igualdad para todos, sin embargo las personas somos egoístas. Un médico querrá ganar más que alguien que es un obrero, un licenciado querrá ganar más que un cocinero. Sin embargo, el sistema socialista pretendía darles el mismo ingreso a ambas personas. Y bueno, aquí vienen inconformidades, viene ese sentimiento de injusticia y el socialismo no prospera. Más allá de gobernantes, más allá de corrupción, hay simplemente ese malestar social que frena un poco el progreso de esta corriente. Ahora bien, nuevamente, como esto es opinión personal mía, si recordamos, Carlos Marx decía que la sociedad iba evolucionando conforme iba teniendo necesidades. Entonces, él decía que los procesos de producción iban a obligar que avanzáramos hacia donde ya no hubiera empleados, hacia donde ya no hubiera subordinados, hacia donde todos trabajaran y todos ganaran, aún desempeñando diferentes cargos. Y bueno, ahora estamos en contra, ahora ya vemos que no nos gusta mucho ese sistema y que tal vez no haya funcionado porque finalmente el socialismo está tendiendo a desaparecer. Otra parte que nos dice aquí la teoría una teoría expuesta por Barrington Moore, nos dice que el surgimiento de una clase media fuerte es indispensable para la construcción de la democracia. Después de ahí nos presenta un cierto orden donde nos dice que primero tienen que darse los procesos de crecimiento, es decir, tiene que consolidarse la industria, lo interpreto yo como la industria. Más adelante esa industria generará una clase media fuerte para después se madure esa clase media
en una clase empresarial. Y solamente así, entonces, es de la forma que se puede ir construyendo una democracia. Nos dice nuestro material: democracia en la definición, gobierno o autoridad del pueblo, por lo que puede definirse como una doctrina favorable de intervención del pueblo en el gobierno. Y dice, actualmente el concepto se ha extendido a considerar también conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política. Conciencia crítica es otro concepto que tendríamos que repasar. Por aquí viene una definición en nuestro material. Y bueno, son conceptos resaltados en el mismo material para que los vayamos estudiando. Vamos a ver si nos permite mi equipo que no me vaya a jugar una bromita. Seguimos con la sección 5, la Unión Soviética de la transición democrática al colapso de una potencia. Conceptos a desarrollar, conceptos a estudiar y a entender. Hasta no hace mucho tiempo yo confundía URSS con Rusia. Confundía Unión Soviética con URSS y obviamente con Rusia. Unión Soviética creo que sí lo podemos equiparar a URSS, no así Rusia. Entonces la tarea para nosotros estudiantes es que definir qué significa URSS y luego del significado de la descripción o de la definición entender qué era la URSS. Ya una vez que lo tengamos estaremos en condiciones de contextualizarnos más en el material. Después otro concepto viene Revolución de Octubre de 1917 que da vida a la URSS. ¿Por qué este capítulo es importante en la historia universal? Bueno, porque su mera presencia marcó el curso de la dinámica global durante más de 70 años. Recordemos que muchos de los acontecimientos durante, después y previos a la Segunda Guerra Mundial, muchos de los movimientos bélicos para descolonizarse en algunos países, tanto asiáticos, africanos y algunos europeos, inclusive americanos, inclusive, tuvieron mucha influencia de la URSS. En este caso vamos a poner el ejemplo de Cuba en Latinoamérica, Nicaragua, que ya lo acabamos de ver, y todos venían con tendencia socialista y por esa ideología socialista se vieron favorecidos por la URSS, que en esa época representaba una potencia mundial. Luego dice, porque durante su existencia el conflicto con Estados Unidos propició una desmedida acumulación de armas nucleares capaces de destruir varias veces al mundo. Ya habíamos hecho comentarios al respecto y aquí viene el concepto Guerra Fría nuevamente. Porque fue un intento de crear una sociedad más justa, experimento que tuvo relativo éxito durante 5 décadas. A la URSS le funcionó. A la URSS le funcionó un tanto el método socialista. Estuvieron funcionando bien. Finalmente la URSS lo que le sucedió fue que desarrolló muchas armamento, se desarrolló también mucho en la carrera aeroespacial. Por ahí vamos a buscar el Sputnik, que es un satélite artificial que la URSS envió al espacio. Fue la primera potencia mundial, fue el primer país, no era un país en sí, eran varios, pero bueno, la primera potencia en enviar un ser vivo al espacio. Por acá más adelante, bueno, lo vamos a buscarlo, lo comentamos en cuanto lo encontremos. La fecha del Sputnik. Ahora bien, la fecha octubre rojo, dicen por ahí en las películas, la fecha octubre de la Revolución de Octubre. Hay un dato curioso ahí con la fecha de octubre de la URSS, para que lo chequen.
lo busquen, investiguen bien esa fecha, por qué es y por qué es octubre, ya que para nosotros la fecha era noviembre. Entonces tenemos un detalle por ahí para investigar. Bien, encontré en 1957 Rusia envía el Sputnik, satélite artificial, antes incluso que la creación de la NASA. La NASA en Estados Unidos es la agencia espacial. Rusia, les comentaba, fue la primera potencia en enviar un ser vivo al espacio. ¿Recuerdan la canción Laika? Bueno, se llamaba así, Laika, era un perro, una perra corriente. Ella viajó en el Sputnik 2. Bueno, sin embargo, con todo esto que Rusia, con todos estos avances, aún así, Rusia se atrasó en su producción agrícola y en sus bienes de consumo. Entonces, finalmente, aunque era una gran potencia y tenía capacidad, bombas nucleares y mucha capacidad para la guerra, tenía a su pueblo en mucho mal estado. Más adelante viene Mikhail Gorbachev. Recuerdan que les había comentado Mikhail Gorbachev. Bien, Mikhail Gorbachev empieza a abrir el gobierno. Hoy está de moda esta frase de la transparencia. Si la recuerdan, el gobierno de Guanajuato, por cierto, nos tiene ya con esta frasecita. Y el gobierno federal igual. Bueno, finalmente Gorbachev abre la administración pública, empieza a dejar ver cómo trabaja, de qué manera es de que está trabajando, empieza a reconocer libertad de expresión, porque si bien el sistema funcionaba, de cualquier forma había mucha censura. No se podían expresar con libertad las personas, mucho menos manifestar inconformidad por el tipo de gobierno. Eh, Dice, reconoció públicamente los excesos y errores conocidos por el sistema pasado. Gorbachev empieza a decir, ¿saben qué? El gobierno la regó, vamos a empezar a hacer aquí cambios. Viene la perestroika con Gorbachev. Perestroika es una transformación económica. Y bueno, no es otra cosa más que una nueva política económica. Nosotros aquí en México, como para poner un ejemplo, hemos transitado desde varias épocas. Recuerdan, yo todavía cuando estaba chiquitillo veía que los productos decían precio máximo al público. Era una política de proteccionismo en donde el país, el gobierno decidía qué se producía, cuánto se producía y en qué precio se iba a vender. Más adelante fuimos avanzando y ahora nos encontramos en el neoliberalismo, que se basa en las leyes de la oferta y la demanda. Rusia igual era un sistema económico cerrado y pues lo comienza a abrir. Gorbachev llega con esta política y lo comienza a abrir. Hay otra política por ahí junto con la perestroika. Es una política pública, la perestroika es la política económica. Y por aquí viene nuestro material, búsquenlo, entiéndanlo. Luego, si me permiten, actividad 19 nos presenta una tabla, que es un diagrama en donde nos intentan explicar explicaciones diversas de acuerdo a posturas diferentes. Y nos dice, por ejemplo, la postura marxista, nos dice, por la presión del bloque occidental que obligó a aumentar los gastos, y bueno, desarrollando carrera militar, carrera nuclear, carrera espacial. Ellos dicen que esa es una de las causas del fin de la URSS. Los keynesianos dicen mala planificación económica, excesiva inversión en industria pesada y poco en bienes de consumo. Creo yo que estas dos se complementan.
Luego dice estructuralistas, incapacidad de pasar del desarrollo extensivo, esto es decir, de usar muchos recursos, al intensivo, es decir, aprovechando la tecnología que se tiene. Luego los neoliberales, causas intrínsecas al sistema económico. Sin competitividad no hay, no, sin competitividad hay menos productividad. Esto es, si el gobierno controla qué se produce y cuánto se produce, no vamos a tener una competencia que nos motive a mejorar lo que ya tenemos. Planificación no sigue criterios económicos sino políticos. No, se invierte en empresas no rentables. Si yo tengo interés en la empresa, la invierto, la desarrollo, como en este caso la balística, en este caso la aeroespacial, pero para el pueblo finalmente no tiene un beneficio porque no hay una utilidad. Esto representa más un gasto que una utilidad. Y dice desfase tecnológico. Teníamos, bueno, Rusia, la URSS tenía en qué ir a la luna, tenía en qué salir al espacio exterior. Sin embargo, su trabajo agrícola lo seguían realizando con yuntas. Entonces había este desfase tecnológico. En 1991, los conservadores del Partido Comunista de la URSS, que es el PCUS, intentaron retomar el control del país. Quisieron derrocar todavía les dije yo, a Gorbachev. Por ahí Gorbachev renuncia, si mal no recuerdo, también a finales del 91, a finales del 1990, algo así, y llega Boris Yeltsin en su lugar. Dice aquí, entre marzo y abril de la República Caucásica de Georgia proclamó su independencia y se registraron varias huelgas en diversas entidades de la Unión. De lo que era la URSS estaba conformada por varios, era una unión de repúblicas soviéticas socialistas, ya les dije lo que significa el acrónimo URSS. Varias de estas repúblicas empiezan a hacer consultas populares, lo que se llama igual referéndum, para consultarle al pueblo acerca de su independencia. 85% en promedio aceptan que sean independientes. Entonces, de ahí viene que en marzo y abril, en 1990, en los la pila, declaren su independencia y se registren huelgas. Después de 70 años en Rusia y Georgia, donde fue electo para la primera para Rusia el pro capitalista Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ya seguía con la idea de Gorbachev. Gorbachev finalmente se quedó corto porque seguía reprimiendo al pueblo. Y en la segunda fue un anticomunista y nacionalista, Zviad Gamsajurdia. Pronunciación, por ahí lo vemos, ¿no? En julio se empieza a fragmentar el PCUS al tiempo que Gorbachev viaja a Londres para solicitar ayuda para recomponer el frágil sistema financiero soviético. En agosto se efectúa un fallido golpe de Estado y se redacta en septiembre una nueva constitución política, pero sigue habiendo minis golpes de Estado en toda Rusia. Para diciembre se desintegra la URSS y en su lugar emergían dos estados independientes. Esto fue... Pues, ay, caray, ya me perdí. Bueno, déjenme consultar mis anotaciones y lo vemos. Bien, ya para terminar, otro concepto a estudiar es el SEI, que es la Comunidad de Estados Independientes, que es, qué función representa ahora. Aquí a destacar es la importancia de que los cambios que se dieron se dan ahora por son impulsados
y la iniciativa viene desde la cabeza, desde la cumbre del gobierno, desde la cumbre de los dirigentes. Esto es, el cambio se da desde arriba. No es ahora el pueblo el que se subleva, sino que son los dirigentes los que se dan cuenta y dicen, es tiempo de un cambio, es tiempo de avanzar. Desarrollen por favor todas las actividades, por ahí vienen. Si tenemos dudas, las consultamos en las sesiones. Consultamos entre sus grupos de estudio, por favor, organícense sus grupos de estudio, son muy importantes. Discutan entre ustedes, no se trata de que peleen, se trata de que discutan las posibilidades que existen. No tienen que llegar a un acuerdo, simplemente escuchen la opinión de la otra persona, eh, expresen su opinión con todo el respeto. No necesariamente tienen que llegar a un acuerdo, pero sí tienen que comprender cómo las otras personas ven la situación. Eso es todo por lo pronto con lo de Rusia. Vamos a continuar con la sección 6 para la próxima capsulita. Tengan excelente día. Es un gusto saludarlos y espero que esto les sea de alguna utilidad.